secretario, don Mario, va a leer los documentos llegados a la cuenta. Gracias, señor presidente. Hemos recibido un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que proscribe, tipifica y sanciona la violencia digital en sus diversas formas y otorga protección a las víctimas de la misma. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, para el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que establece plazo y condiciones para la inhumación respecto de funerales de riesgo para la seguridad y orden público, modifica otros cuerpos legales. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual retira y hace presente la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que determina conductas terroristas y fija su penalidad y deroga la ley 18.314. Un oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública en respuesta al oficio 634 enviado por esta comisión, solicitando ese informe, se ingresará una iniciativa legal al Congreso para modificar la ley relativa al otorgamiento de las pensiones de gracia y su urgencia. Un oficio de la Ministra del Interior y Seguridad Pública en respuesta a oficio de esta comisión, donde se le solicita reactivar la mesa de trabajo convocada con el propósito de abordar las situaciones fronterizas del país, estableciendo acciones concretas para el resguardo de estas. Un correo electrónico del Defensor Nacional Carlos Morajano, quien se excusa de no poder participar en la sesión de hoy por otra actividad propia del cargo, pero en su representación asistirá don Cristian Irarrázaga Saldívar, abogado asesor legislativo de la Defensoría. Un correo electrónico del fiscal nacional, quien se excusa de participar en la sesión de hoy y señala que en esta participará don Rodrigo Honores Cisterna, abogado asesor de la División de Estudios. Invitación de la señora Jimena Órdenes Neire y el senador Kenneth Fug Olavarría, quienes invitan a la sesión Avance del Foro Nacional de Ciberseguridad a realizarse el lunes 8 de julio de 11 a 12:30 horas en el Salón de Honor del Congreso Nacional de Santiago. Un email del director general de la Policía de Investigación informando que por actividad propia del cargo que anda con antelación no podrá asistir, sin embargo su representación asistirá de manera remota la prefecta inspectora señora Marisela Gárate Vergara, jefa jurídica de la institución de la Policía de Investigaciones. Un correo electrónico del director nacional de Gendarmería, quien se excusa de no poder participar en la sesión de hoy por problemas de agenda, pero envía minuta informativa que está en el WhatsApp de cada uno de ustedes. Un correo electrónico del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se excusa junto al subsecretario de Justicia de no poder participar en la sesión de hoy. Sin embargo, hace llegar a la comisión minuta relativa al proyecto de tratarse en la sesión, también en el WhatsApp. Un reemplazo del diputado don Henry Leal por el diputado don Gustavo Benavente, que nos acompaña en la mesa, señor presidente. Y finalmente, una nota remitida por la diputada señora Marisela Santibáñez, que me ha solicitado que la lea. El presidente me autoriza a leerla. Dice: hoy se cumple un mes desde que mi abuela, firma la señora Carla Hernández Ramírez. Dice: hoy se cumple un mes desde que mi abuela María Elcira Contreras Mella desapareció en el restaurante Funda Las Tórtolas, ubicado en la comuna de Limache. La situación es tremendamente desesperante, angustiante y muy frustrante, ya que, como muchos saben, fuimos a celebrar el Día de la Madre el domingo 12 de mayo en familia y nunca más volvimos a verla. Llamé rápidamente a Carabineros para que nos ayudaran a buscar. Se demoraron una media hora, nos preguntaron las características de mi abuela, dieron una vuelta por el lugar y al poco tiempo se fueron con mi padre, ya que decidió hacer la denuncia por presunta desgracia en la tercera comisaría de Limache. Pedimos las cámaras para revisar las grabaciones, se nos informa que debemos esperar a que llegue el informático para tener acceso a los registros de imágenes. Recién a las 21 horas se pueden revisar y se logra saber que la última vez que se ve a mi abuela fue al final del estacionamiento, donde pasa por atrás de un árbol, y luego ya no hay más imágenes de ella. Luego se nos ocurrió llamar a bomberos, quienes fueron los primeros en ayudarnos a buscar de forma activa, alrededor de las 18 horas, y estuvieron en el lugar hasta la medianoche. En cambio, las policías no hicieron búsqueda hasta las 10 a.m. del día siguiente. Esto debe cambiar. No es posible que en las primeras horas no se realice la búsqueda más exhaustiva, siendo determinante para el éxito de esta. Como familia tenemos muchas interrogantes y ninguna respuesta. No hubiese dejado más tranquilo que desde un comienzo se hubiera iniciado la investigación pensando en una posible intervención de terceros, porque no resulta lógico que mi abuelo, 85 años, haya subido una cuesta empinada en tan poco tiempo. Nosotros que la conocemos sabemos que ella no se iba a dirigir sola a un lugar peligroso. Ella estaba en excelentes condiciones de salud mental y además física. Para caminar en terreno plano no tenía problema, pero su rodilla y la edad le habría costado llegar arriba donde estaba. El canal, perdón. Pensamos que sí hubo intervención de terceros. El sitio del suceso se encuentra total y completamente alterado. Las pruebas que pudo haber y a esta altura probablemente no existen. No podemos vivir un día más con la incertidumbre de no saber qué pasó con mi abuela. Estamos viviendo un verdadero calvario
y sentimos que las autoridades podrían haber hecho mucho más. No podemos seguir tolerando que en nuestro país las personas se extravíen, así como así no existe ninguna voluntad para continuar la búsqueda. Es impresentable que no se haya determinado el cierre total del lugar y que al otro día estuviese funcionando de manera normal. Estamos viviendo un proceso muy frío y duro, donde ya se dejó de buscar con la misma intensidad que antes. La PDI y el IMACHE, comillas, no tiene los recursos suficientes para continuar la búsqueda en terreno, ya que tiene que atender otras causas y debe investigar distintas líneas investigativas, lo que las demanda mucho tiempo sin poder dedicarse de lleno. Es por ello que le pido a usted, diputada Maricela Santibáñez, que por favor se fiscalice si la investigación se ha llevado a cabo como corresponde y si las instituciones que deben cumplir con su rol de seguridad han obrado como debe ser y si la ley aplicable realmente se ha cumplido y aplicado. Desde ya, muchas gracias por todo. Termina la lectura de la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Diputada Maricela Santibáñez. Muchas gracias, presidente. No pertenezco a esta comisión, pero quiero saludar a todos los presentes y, por supuesto, decir que yo fui parte de esta comisión y justo detrás mío, si ustedes pueden ver en la cámara, está Carla, que es la autora de esta carta, y, por supuesto, la nieta de doña María Elcira, que hasta el momento todavía no se encuentra ninguna pista ni ningún rastro de ella. Que lo digo porque fue en esta comisión y usted, presidente, es testigo y junto a mí en el periodo anterior legislamos sobre la ley de extraviados, ley que es ley hoy día, que está con reglamento, que está en el diario oficial, que efectivamente no está en vigencia. Y eso resulta frustrante no solo para esta diputada, sino que para todas las familias que en algún momento han tenido que vivir esta experiencia. Quizás no es de los temas más importantes que tenga el país, de los más relevantes o qué sé yo, en este momento con prioridad, pero sin duda, que las primeras 24 horas y primeras 48 horas están establecidas en esa ley, que son las más importantes. El protocolo que tenemos hoy día no tiene esa relevancia y lamentablemente hoy día yo pregunto en esta comisión, porque en esta comisión se legisló, si pudiéramos oficiar, ¿qué es lo que pasa que no entra en vigencia? Los plazos ya están más que cumplidos. Y voy a decir algo que va a resultar un poquito triste para muchos de los que están acá. El niño Tomás, el niño del sur, que estuvo 4 días vivo antes de morir, ya estaba dentro de los plazos de esta ley. Yo he hecho lo imposible, señor presidente. He preguntado a los ministerios, he preguntado al ministro a la ministra de Interior, al subsecretario, a todos, al señor Elizalde, y claramente siempre hay que estamos en esto, que estamos en lo otro, pero yo creo que hoy día ya resulta imperioso. Y lo voy a decir por qué. Porque el lugar, lo fui a visitar, el lugar donde desapareció la señora María Elcira, y el lugar tiene una reja hacia adentro, es un tipo fundo que se divide en distintas propiedades. No se registraron todas las propiedades, presidente, y las propiedades tienen gente que está cuidándolas con armas. ¿Por qué la PDI no tiene la disposición de pedirle al juez que le dé una orden para revisar todos estos lugares? Estamos hablando de una mujer de 85 años donde no hay ningún rastro. Si ella se hubiese caído, ella andaba con unas zapatillas, o sea, con unas de estas zapatillas que no tienen el respaldo atrás, con estas pantuflas, pero no son pantuflas, son zapatos. No hubo nada. Si ella se hubiese caído, se registraron en el río, pero no basta con el puro río. Cuando dicen, estas pericias se empezaron a hacer de inmediato, lo hablábamos incluso entre mi equipo, son a las 10 de la mañana del otro día. Y eso es lo que dice el proyecto de ley extraviados, que no se llama extraviados, pero es el nombre popular que tienen. ¿Cuánto más tenemos que esperar? ¿Cuánto más? No lo digo como una frase cualquiera. Yo soy diputada de la República, llevo 6 años, y usted sabe la diferencia que marca entre un diputado que tiene leyes y que no tiene leyes. No es por mí que lo pido. No es por mi currículum como parlamentaria, y lo digo con la voz bien fuerte, porque aquí esta familia ha buscado por todos lados. El hijo, el tío de Carla, el hijo me dijo, yo no voy a derramar ni una lágrima hasta ver el cuerpo de mi madre si es necesario. Porque eso es lo que yo estoy diciendo. Sabemos perfectamente los que trabajamos con las personas extraviadas que después de las 48, casi 72 horas, es muy poco factible que la persona tenga vida. Pero efectivamente tiene que haber un cuerpo, tiene que haber algo que nos indique que esa persona está, que esa persona estuvo, que esa persona o se la llevaron. Entonces, ¿qué quieren que haga yo? Que le diga a todo el mundo que cada vez que hay un extraviado me buscan, que los mismos diputados me buscan a mí porque soy la autora de esta ley, junto al exdiputado Cast y por supuesto con las familias, Mayén González y todos los que estuvieron, Kurt Martinson, la agrupación. Yo a ellos les doy todo mi respeto en base a esta ley, pero de verdad que ya no hay paciencia. De verdad que ya no hay paciencia para la respuesta que les tengo que dar a ellos. Hay que salir a buscar nosotros. A ella le ofrecieron grupos privados para buscar y no se aceptó. Después, hace unos días atrás, justamente sale
un comentario le llega a la familia de que en el cruce hacia Quilpué, entre San Pedro, hubo un vehículo que tenía detenida una persona del cuello que no podía bajarse a las 5 de la tarde. Esto sucedió a las 3. Obviamente yo como diputada y ella que me respalda a mí, llamo a Quilpué, llamo a la municipalidad y me dicen que efectivamente eso pasó. Me dan los registros de las cámaras, pero resulta que la PDI llega donde la familia a decirle que eso no tiene nada que ver con el tema de su abuela. Entonces, ¿cómo hacemos factible nuestro trabajo? ¿Cómo hacemos que nuestro trabajo se respete? De verdad que yo estoy bastante molesta y yo le pido que por favor si pudieran aquí oficiar al Ministerio del Interior, a la Ministra del Interior, al subsecretario y a todas las entidades necesarias, a la PDI, si la búsqueda ha sido como corresponde, si le han dado la contención necesaria a esta familia a través de la delegada presidencial y todos los que sean necesarios, si usted me puede ayudar, presidente. Muchas gracias. Oye, muchas gracias. Oye, si lo tiene bien la comisión en oficiar al Ministerio del Interior en los términos solicitados por la diputada Santibáñez. Diputada Orsini. Sí, presidente, yo quería pedir el acuerdo, si lo tiene bien la diputada, quizás para darle la palabra a la familiar que vino el día de hoy, que está acá y quizás nos puede también dar un poco de luces de las fallas que ha habido en su proceso, si es que ella quisiera. Se requiere la unanimidad. ¿Estamos todos de acuerdo en que pueda intervenir? Sí. 3 minutos. Sí. Por favor, Carla. De acuerdo. Buenas tardes. ¿Estás? Ahí sí. Ya. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, esto para nosotros como familia y para mí como nieta de mi abuela ha sido de verdad horrible, terrible. Jamás en la vida imaginamos que nos podía pasar algo así. Nosotros fuimos a almorzar al Fundo de las Tórtolas, ubicado en Limache. Yo creo que quizás de acá muchos lo conocen. Es un lugar privado. Mi abuela va al baño. Le perdemos el rastro no más de 5 minutos, incluso yo creo que menos porque también habían otras personas de la familia en el baño y ella quedó lavándose las manos. Cuando volvemos todos a la mesa nos damos cuenta de que mi abuela no está y mi mamá se para de inmediato a verla, va a este baño y se da cuenta de que mi abuela no está. Entonces, ¿dónde estaba? O sea, fue algo muy extraño. Ella se pierde en el restaurante, en el estacionamiento del restaurante, es lo último que se sabe de ella. No puede ser que una persona se la traiga a la tierra, es imposible. O sea, estamos seguros con familia que acá hubo intervención de terceros. Esto siempre se investiga como un accidente y como se investiga como un accidente, no se acerca el sitio del suceso, las pruebas probablemente ya están desvanecidas. Es muy, muy extraño lo que pasó. El canal donde supuestamente se pudo haber dirigido y haber caído, lo secaron, lo buscaron por todas partes, fue la brigada de ubicación de personas, fueron con perros, trabajaron con drones, se usó mucha tecnología y no está. Entonces, de verdad, ya estamos en una angustia, en una desesperación tremenda. Es que no puede ser que la gente esté desapareciendo. O sea, no sé, por favor, si me pueden entender, nosotros, ¿ah? Ay, no, el trato del restaurante, o sea, mi abuela se pierde y fue horrible porque yo pedí las cámaras para hacer un mapeo rápido del lugar, me ignoraron, jamás me prestaron apoyo para buscarla, no me dijeron que en ese restaurante atrás había un canal. Eso yo después lo supe por bomberos, que bomberos dijo, sí, acá hay un canal, vayan a buscar para allá, pero la dueña jamás me dijo, atrás hay un canal, hay quebradas, hay una naturaleza peligrosa. Eso no pasó, de hecho nos ignoraron y estaban preocupados solamente del pago de la cuenta, pero muy preocupados porque nosotros no nos sentamos más, porque andábamos todos buscando a mi abuela. Pagamos la cuenta para cerrar ese tema rápido. Después el trato del restaurante siguió siendo igual. La dueña a mí me dice, yo te recomiendo que almuerces porque esta noche va a ser larga. Y de verdad fue súper poco afortunada esa frase de su parte. Después pasaron la hora y efectivamente mi abuela no apareció más. Llegó la noche estaba súper fría, húmeda. Yo tengo 3 hijos, me tuve que ir a la casa, quedaron mis papás ahí con el resto de la familia buscando a mi abuela. Ningún rastro de mi abuela. Recién al otro día la policía de investigaciones se presenta, empieza a tomar las primeras diligencias. La dueña no estaba disponible ese día. Tuvimos que esperar a que ella llegara, de verdad. Todo ha sido muy difícil, muy tremendamente difícil.
yo desde un primer momento he sentido que no se ha hecho todo lo que se podía haber hecho. Las primeras horas de búsqueda es cierto que son muy importantes. En estas primeras horas nos acompañó bomberos, pero no nos acompañaron los policías porque era día domingo, entonces seguramente había poca gente, no había gente como que pudiera ayudarnos a nosotros como en la búsqueda activa, y realmente agradezco el trabajo de bomberos. También en su momento se hizo una gran búsqueda por parte de la Policía de Investigaciones, por parte de bomberos, funcionarios de la delegación municipal. Eso fue la primera semana, parte de la segunda semana. Después ya no se buscó más como se buscó primero, porque ya se descartaron como todos los lugares, se peinó todo el lugar. Entonces como familia estamos con esa sensación de que ya se dejó de buscar, que probablemente no fue un accidente, que hubo intervención de terceros. Tenemos poca información de qué se está haciendo ahora. Finalmente acordamos que un abogado nos represente. Mi papá ya tiene la asesoría de un abogado y esta semana se va a presentar la querella, pero de verdad ha sido muy, muy difícil. Y yo acá agradezco a la diputada Marisela Santibáñez porque ha estado conmigo casi como desde un comienzo, y me ha sentido muy apoyada por ella, también por la diputada Carolina Marzán, que también estuvo ella en el lugar, conoció el lugar hasta arriba donde probablemente se podría haber caído mi abuela, y de verdad le agradezco mucho esta oportunidad, esta instancia, que me estén escuchando, y espero que se pongan un poco en el lugar de nosotros, en el lugar de la familia, que lo estamos pasando pésimo. O sea, fuimos a celebrar el Día de la Madre a un restaurante, a pasarlo bien, y volvemos sin mi abuela. De verdad que es tremendo, es terrible. O sea, no tengo palabras para describir lo mal que lo hemos pasado como familia. Y además hemos tenido que soportar las críticas de la opinión pública. O sea, de verdad ha sido muy fuerte. Muchas Gracias, Carl. Agradecemos a Carla Hernández su testimonio, y como lo planteamos en su oportunidad, vamos a solicitar un oficio entonces al Ministerio del Interior para que nos informe respecto al reglamento de la ley. Está publicado el reglamento. Claro, y de su vigencia, y en particular las medidas que se adoptaron por parte de la PDI, Carabineros y también por el Ministerio Público. ¿Le parece? Se acuerda por unanimidad. Gracias. Tiene la palabra ahí. Discúlpame. Tiene la palabra la diputada Plasencia. Bueno, gracias, presidente. Presidente, es sobre el punto. Para que... Sí, bueno, lo primero, agradecerle a Marisela porque me consta que ha estado permanentemente tratando de que esta ley entre en vigencia. A mi juicio, es inexplicable. Quisiera que a partir de esto, que es una situación terrible, y yo de verdad todo el apoyo, y creo que acá empatizamos, lo que está dentro de nuestras atribuciones es empujar a que esto realmente pueda ser ley, o sea, ya es ley, que en el fondo entre en vigencia, porque no puede ser letra muerta cuando efectivamente son cosas terribles que pasan a muchas familias en nuestro país. Y por mucho que sea una situación que no está todos los días en la televisión, ni todos los días en los medios de comunicación, son las cosas que, humanamente hablando, son relevantes. Y no podemos ser, por así decirlo, monofuncionales respecto de que hay solo un aspecto en el ámbito de la seguridad que es relevante, cuando en realidad tenemos que mirar todas las dimensiones. Y yo creo que ahí agradezco tu testimonio, pero esto no va a valer de nada si efectivamente no se toman medidas concretas. Y yo, presidente, quisiera que además en el oficio se nos también pudiéramos oficiar a las instituciones que están investigando. Yo sé que hay cosas que no se pueden transparentar, pero esa manifestación de urgencia, yo creo que es importante que nosotros también la manifestemos no solo al Ministerio del Interior, sino que también a las instituciones que están investigando, para que también puedan darnos cuenta de qué va esta investigación. Eso, presidente. Y nuevamente agradecer a la diputada, agradecer a la nieta de la señora, y que yo de verdad creo que hoy día es ya un momento para dejar de manifestar solo buenas intenciones, porque aquí tenemos herramientas, y yo creo que eso es lo más importante. Gracias.
Gracias, diputada Plasencia. Diputada Maricela Santiago. Yo quería agradecerle a la comisión, especialmente a usted, presidente, porque a usted me dirigí primero, llegó un poquito atrás, pero agradecerle también a don Raúl Leiva que me dio el tema, pero a usted principalmente, porque usted es de la región, usted conoce el lugar, quizás después poder mantener una conversación con Carla, decir que Carolina Marzán ha estado muy presente, pero efectivamente, presidente, acá hay un tema donde yo quiero que en el oficio ojalá la PDI nos pueda indicar las pericias que se han hecho, los lugares donde se ha buscado y los lugares donde no se ha buscado. Hay muchas fosas, hay muchos lugares donde está pendiente. Si yo soy nieta de la señora María Elcira, voy a exigirlo y yo como diputada lo voy a exigir por Carla hoy día. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Santibáñez, por estar presente con Carla hoy día. Es importante visibilizar este tema, no solamente por la ley, sino que también por las labores investigativas que uno siempre esperaría que la información fluyera un poco más respecto a lo que se está haciendo, y muchas veces las familias y las víctimas, se sabe bien, diputada, que hemos hecho o intentado hacer todo lo posible en este Congreso para visibilizar más el rol de las víctimas. Y en ese sentido, obviamente, que también valorar tu presencia, Carla, porque no es fácil, después de lo que ocurrió, estar acá y con esa entereza dar tu testimonio. Así que te agradezco también. Vamos a mandar los oficios correspondientes. Y no me cabe ninguna duda que está bien acompañada con Maricela, y también lo que podamos hacer nosotros, vamos a colaborar en aquello. Pasó además en una comuna que yo conozco muy bien, y en circunstancias que no debería haber ocurrido. Y por lo tanto, Carla, solamente manifestarte mi solidaridad con tu familia, y lo que yo también pueda colaborar, cuenta conmigo. Muchas gracias. Eso es. Gracias, presidente. Muchas gracias. Seguimos Diputada- puntos varios. Sigue un punto varios. Diputado Orsini. Sí, presidente, respecto al primer punto de tabla en la que anuncian que el presidente ha puesto nuevamente suma urgencia al proyecto de violencia digital, presidente, quiero manifestar mi preocupación por que no se ponga en tabla un proyecto que está con la misma urgencia que está narcofunerales, con la misma urgencia con la que está ley antiterrorista. Sin embargo, se decide no priorizar, no poner en tabla este proyecto en los días de la sesión ordinaria, que son los días miércoles, no se pone derechamente en tabla. Y quisiera pedirle, presidente, un poco más de ecuanimidad a la hora de poner proyectos los días lunes. Los días lunes yo sé que depende de usted cómo se conforma esa tabla. Sin embargo, a mí me parece una señal preocupante que usted como presidente solo ponga proyectos de su sector y en particular de su autoría en tabla los días lunes, y que jamás haya sido puesto en tabla un proyecto de la diputada Frías, de la diputada Plasencia o de mi autoría, y que se pongan siempre proyectos en tabla de sus sectores. Eso no se había visto con otras presidencias, ni el diputado Raúl Leiva, ni quien le habla, ni el diputado Flores cuando fue presidente, decidió solo poner en tabla los días de las sesiones extraordinarias proyectos de un solo sector. Entonces yo quisiera ver la posibilidad de tomar el acuerdo para que podamos turnarnos y que un lunes se vean proyectos de un sector de esta mesa y que el lunes siguiente se puedan ver del otro sector, o si quieren que seamos más representativos de los votos, que sean 2 lunes los de su sector y un lunes el nuestro, en consideración que tenemos menos representación en esta mesa, pero me parece que no puede ser que solo se pongan los proyectos de un sector, sobre todo considerando que hay un proyecto que tiene suma urgencia y que la urgencia desde 2022, estamos en el 2024, lleva 2 años este proyecto en esta comisión con una urgencia que está siendo derechamente ignorada por un sector, y no es un proyecto que sea tremendamente ideológico, que venga a eliminar la prisión preventiva. Es un proyecto de ley que busca proteger a niños, niñas y adolescentes principalmente, y a mujeres de la violencia digital, que es una realidad que existe hoy día y que genera consecuencias graves en la vida de las personas también, presidente. Entonces, quisiera primero escuchar cuál es el problema técnico que menciona, que es el motivo por el que no se ha puesto en tabla, preguntarle a la Secretaría, y si es que el problema es que no se puede ingresar una indicación sustitutiva cuando está en segundo trámite, decirle que eso yo ya lo hablé con el secretario anterior, le dije que me toma realmente 45 segundos dividir mi indicación sustitutiva completa en 3 indicaciones, no me toma más de 45 segundos en el computador. Entonces, que es una cosa de voluntad. Si usted me dice, si a mí me dice esta nueva Secretaría sabe que el problema es que no puede ser sustitutiva total, no hay problema, en 45 segundos yo lo transformo en 3 indicaciones, la divido en 3 y la ingreso como 3 indicaciones, no me toma más tiempo, lo único que necesito es que me digan eso y de un día para otro
lo puedo tener listo. El secretario anterior había tenido la buena voluntad de aceptarle los términos en los que estaba. Si esta secretaría tiene un criterio distinto, no hay problema. La verdad es que no toma nada de tiempo, ni es ningún problema dividir la indicación e ingresarla de forma dividida. Entonces quisiera preguntar, presidente, la voluntad de, primero, que los días lunes puedan ser más ecuánimes a la hora de poner los proyectos de ley, y segundo, preguntar por qué el proyecto de violencia digital, que cuenta con la máxima urgencia que tiene el Ejecutivo, no está siendo puesto en tal. Un segundo, diputada Navián, quisiera hacerme cargo de algunas cosas que dijo la diputada Orsini. Primero, la máxima urgencia es la discusión inmediata. Eso es, tiene suma urgencia el proyecto. No, la máxima discusión inmediata. Quisiera contar algunas cosas, diputado Orsini. Su proyecto ha sido puesto numerosas veces en tabla en esta Comisión de Seguridad, incluso mucho más que aquellos proyectos como el que tenemos hoy día citado. Incluso en aquellas citaciones, y el secretario, perdón, podrá señalar aquello las veces que ha sido puesto en tabla. Es más, en algunas ocasiones cuando fue puesto en tabla, incluso con su propia voluntad el Ejecutivo, fueron postergados en su discusión por acuerdos que iban a haber en relación a el texto definitivo y fueron sacados en tabla. Yo recuerdo en particular un día lunes en que usted misma me señaló de que había una especie de acuerdo, por lo tanto que no lo viéramos ese día lunes. Y con respecto a lo señalado que solamente proyectos de la oposición han sido puestos en tabla, yo le quiero rebatir inmediatamente aquello que señaló usted, porque resulta que 2 de los últimos proyectos que han sido despachados a esta comisión han sido de parlamentarios del oficialismo, del diputado Ulloa, a propósito de liberar de... A ver, perdóneme, pero espera, es una falta de respeto, diputada Orsini, es una falta de respeto, diputada Orsini, porque son diputados de su gobierno los que han propuesto dichos proyectos y da lo mismo, pero son diputados del oficialismo. Es más, sí, diputados de esta comisión, ¿me deja terminar o no? El diputado Ulloa es uno, que no es de esta comisión, pero es del oficialismo, pero el diputado Jaime Araya es de esta comisión. Y un proyecto que fue despachado hace 2 semanas, que tiene que ver con el marcaje del equipaje a propósito del contrabando y narcotráfico, fue sacado de esta comisión y es suscrito por un diputado de esta comisión que es del oficialismo. Es más, es suscrito por más diputados del oficialismo de esta comisión, diputado Orsini. Por lo tanto, quiero dejarle en claro que no es solamente diputados que no son de esta comisión y no solamente diputados de oposición, porque hay ejemplos de sobra que se los acabo de recién dar. Y por otro lado, hay una dificultad técnica respecto a su indicación, porque fue votada en segundo trámite una indicación sustitutiva y eso reglamentariamente no corresponde, y el secretario me ha dicho que hay una dificultad respecto a aquello. Y por otro lado, hay 2 proyectos del gobierno que usted representa que están con suma urgencia, y hay uno de ellos que tiene prioridad reglamentaria respecto al que usted propone porque está en segundo trámite constitucional, como es el de la ley antiterrorista. Por lo tanto, ese tiene que tener prioridad por sobre un proyecto que está en primer trámite constitucional, sin perjuicio en segundo trámite constitucional. No, el de usted está en segundo trámite reglamentario, pero no segundo trámite constitucional, así que le pido mayor precisión con respecto a eso, porque la ley antiterrorista está en segundo trámite constitucional y eso quiere decir que ya pasó por el Senado y su proyecto no. Y la proyecto de ley de narcofunerales es del Ejecutivo, gobierno que usted representa, y está con urgencia y por eso está puesto en tabla hoy día, no solamente en este horario, sino que en horario de la tarde. Y esta sesión es especial y por lo tanto, como es especial, este presidente tiene la facultad de priorizar aquellos proyectos que crea que son prioritarios para el país. Y en ese sentido, el proyecto que usted además propone, se lo comenté una vez, se lo comenté al señor Collado, hay un proyecto del gobierno del presidente Piñera que está en segundo trámite, que trata de exactamente lo mismo, y ese proyecto podría haber tenido exactamente urgencia y habérsele puesto las indicaciones que usted estime conveniente, y ese proyecto podría haber tenido la celeridad que usted estima conveniente para efectos de que hoy día sea ley de la República. Señor secretario, por favor, para aclarar el punto de la diputada Orsini. Sí, gracias, presidente. La verdad es que usted contempló todos aquellos aspectos reglamentarios. El primer aspecto reglamentario es que el proyecto de ley antiterrorista está en segundo trámite constitucional y el proyecto de violencia digital está en primer trámite constitucional. Por lo tanto, la suma urgencia de la ley antiterrorista prevalece sobre la suma de la violencia digital. Por lo demás, la suma urgencia de ley antiterrorista es más antigua, es anterior al 29 de mayo, que es aquella que se califica al proyecto de violencia digital, que es del 29 de mayo pasado. Antes tenía urgencia simple. Así lo determina el reglamento.
En segundo término, el orden de la tabla, además de las normas reglamentarias, lo fija el presidente de la comisión. Y en tercer término, claro, hay un problema de procedimiento, es un problema formal y de fondo, que puesto que un proyecto que ya ha sido aprobado en general no puede ser objeto de una indicación sustitutiva global. Eso es. Sin embargo, sin el ánimo de responder a las afirmaciones vertidas, la separación de la indicación puede ser solicitada en la mesa o puede ser realizada por los propios autores de la indicación, no por este secretario. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Diputada Navellán, por favor. Muchas gracias, presidente. Mire, la verdad es que esta comisión se caracteriza, le diría yo, por varias cosas. Una de ellas es que es muy entretenida. La segunda de ellas es que de alguna manera tratamos de llevar la fiesta en paz, a pesar de que de repente nos pegamos nuestros agarrones, incluso entre personas muy amigas, como el diputado Leiva y usted, señor presidente, pero así todo tratamos de llevar la fiesta en paz. Y en ese ánimo, presidente, yo le quiero hacer una propuesta. Mire, estamos tapados de urgencias, eso es verdad, en esta comisión, porque todo lo relacionado con seguridad hoy día es extremadamente urgente. Sin duda, el que pone de alguna manera el ritmo es el Poder Ejecutivo, a través de las discusiones inmediatas, las sumas de urgencia, etcétera, nos van indicando por qué camino irnos primero y segundo. Esta semana vamos a sesionar 4 veces, señor presidente, 4. Una de ellas es la sesión normal, que es la del miércoles en la tarde, y las otras 3 son sesiones extraordinarias. Entonces, yo lo que le quiero proponer, presidente, en un ánimo de poder avanzar rápido, bien, y mantener el buen ánimo de la comisión, es, siguiendo el orden que usted ha preestablecido, incorporar este proyecto de ley de violencia digital a lo mejor el miércoles en la mañana, presidente, de modo tal, o a más tardar el día lunes a la vuelta de la distrital. Yo creo que es factible que a lo mejor la diputada Orsini, eso lo tendrá que decir la Secretaría, pueda retirar su indicación sustitutiva e ingresar las 3 indicaciones o 4 o las que sean necesarias para poder rearmar, como quien dice, el proyecto. Con buena voluntad yo creo que eso se puede hacer. Y de esa manera vamos avanzando en todos los ámbitos. Mire, lo de la violencia digital, para serle bien franca, presidente, yo creo que todos nosotros hemos sido víctimas de violencia digital, de una o de otra manera. A algunos nos afecta más, a otros nos afecta menos. A mí, para serle franca, me resbala porque no veo las redes sociales, pero entiendo que hay gente a la cual le afecta y mucho. Porque desgraciadamente a través de la violencia digital no hay medición concreta del daño que se puede hacer. Por lo tanto, a mí de verdad me parece importante poder avanzar en este tema. Sé que hay un proyecto que era del presidente Piñera que no es igual a este proyecto, pero de donde a lo mejor podemos sacar ideas. Oiga, no alete tanto, señor asesor. Podemos sacar ideas a lo mejor para más indicaciones para mejorar este proyecto. Pero yo lo que le propongo, presidente, incorporémoslo en la tabla. Si no, para este miércoles en la mañana, le propongo que tomemos un acuerdo para que sea el lunes a la vuelta de la distrital y así estamos todos felices, seguimos en buen ánimo y ¿para qué vamos a entrar en polémica, presidente? Tenemos tan poco tiempo y tanto que hacer, ¿no le parece? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Navellán. Diputada Plasencia, pues diputada Ara. Gracias, presidente. Mire, así como acabamos de recibir a la diputada Santibáñez con un caso que es, la verdad, bastante grave y que probablemente no está todos los días en la televisión, en el caso de la violencia digital pasa más o menos algo parecido, porque son casos que no siempre se visibilizan hasta que son realmente graves y pueden incluso inducir situaciones que atenten en contra de la vida de las personas. Entonces, y lamentablemente casos como esos ya tenemos. Lo que pasa es que la memoria es frágil y parece que se nos olvidan. Y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de no olvidar. Incluso hace pocas semanas atrás se difundió un
una situación en un colegio donde se violentó por redes sociales a niñas, modificando con inteligencia artificial y difundiendo imágenes que dañaban su integridad. Entonces creo que, no voy a decir el colegio, que no quiero estigmatizar a nadie, creo que es más bien la necesidad de ejemplificar de que sí son cosas graves y que pueden marcar la vida de las personas para siempre. Entonces, creo que busquemos cómo resolver. Si lo que hay que hacer es enmendar la forma en la que se estaba tramitando, bueno, se enmienda. La diputada Orsini ha dicho que rápidamente puede modificar la forma en la que está presentada la indicación. Resolvamos en lugar de entramparnos en una discusión que además es de fácil solución. Yo sugiero, presidente, que no esperemos más, no dilatemos más. Creo que tenemos amplio acuerdo en esto, entonces tratemos de sacarlo rápido. Eso, presidente. Diputada Plasencia, diputado Cristian Araya. Gracias, presidente. Presidente, la sesión comenzó hace bastante rato y seguimos discutiendo cosas de forma, yo creo que no tiene ningún sentido. Presidente, solicitar a la Biblioteca del Congreso un informe de legislación comparada sobre la legítima defensa y la legítima defensa privilegiada. Si podemos avanzar en eso, yo creo que es algo que sería importante tener como antecedente para la buena definición de esta comisión. Y lo segundo, si nos puede preparar un informe sobre cómo se sanciona actualmente a los aparcadores ilegales, que ese es un problema que están apoderando de las calles. El aparcador ilegal se apodera de las calles y al penal impone un régimen del terror a cualquiera que se quiera estacionar, y eso afecta. Tiene una penalidad muy baja, tiene un flujograma que es bastante poco útil para su persecución. Si podemos hacer esas dos solicitudes, muchas gracias. Gracias, diputado Araya. Visto el punto, vamos a pasar la sesión tiene por Es una solicitud que respondió. La tabla la define el presidente de esta comisión, el presidente de esta comisión soy yo, y por lo tanto yo voy a definir la tabla cuando corresponda, de acuerdo a mis facultades. Yo tengo la facultad. No tiene ninguna facultad de pedir votación. Señor secretario, por favor, aclare el punto a la diputada Orsini, por favor. Punto reglamento, presidente. No te voy a dejar el punto reglamento para 5 minutos. Qué bueno, no se lo voy a dar, diputada Orsini. Reglamento. No se lo voy a dar. Reglamento. Presidente, reglamento. Es que en esta reglamento. Se amenace al presidente. No puede no darme la palabra. ¿Qué es esto? Señor secretario, por favor. Pues yo estoy pidiendo, ni siquiera saben lo que yo no he pedido mi punto de reglamento. Bueno, diga su punto de reglamento. ¿Cuál es su punto de reglamento? Gracias. Presidente, quisiera preguntarle a la Secretaría si yo tengo la facultad de pedir votación para que un proyecto de ley con urgencia se ponga en tabla. ¿Puedo yo, si es que el presidente no tiene voluntad, pedir que se someta a votación, que un proyecto se ponga en tabla? Señor secretario, por favor. Un segundo. Sí tiene la facultad de solicitar que se incorpore un proyecto a la tabla, y esto puede ser adoptado por acuerdo de la comisión, como todos aquellos puntos que están tratados en el libro primero del reglamento. Sí. En función del punto de reglamento, quiero solicitar que se pueda incorporar a la tabla, en primer lugar, de tabla, no cuarto, un proyecto el proyecto de violencia digital, y si no tiene a bien el presidente buscar un acuerdo en esta comisión para ponerle un día de acuerdo, quiero pedir que se ponga en votación para que se incorpore en la tabla el próximo día que no esté citada la tabla ya completa. O sea, ni siquiera estoy pidiendo que se ponga este miércoles. El próximo día que no haya una tabla ya citada para votación. Presidente, el reglamento faculta efectivamente hacer cualquier tipo de solicitudes. El ingenio y la creatividad de los parlamentarios es inmensa. Pero el reglamento también es claro al permitir que usted como presidente establezca el orden de la tabla y también la urgencia legislativa que impone el Ejecutivo. Por tanto, me parece que es inoficioso esto, porque contraría las propias facultades No, si la solicitud puede existir. En el fondo uno puede hacer muchas solicitudes en la vida, pero otra cosa son las facultades del presidente de la comisión. Por tanto, creo que lo mejor es avanzar ya a lo que fue convocada esta comisión y no seguir discutiendo en el fondo este tipo de cosas. A ver, lo que pide la diputada Orsini, está muy bien lo que usted decía, la diputada Araya, es que se ponga en algún momento. El presidente tiene la facultad para ordenar el orden de la tabla.
Es decir, para ordenar el proyecto en qué lugar va de acuerdo a la urgencia. Por lo tanto, ¿habría unanimidad para la solicitud del diputado Orsini? Sí. Habría unanimidad, ya. Sí, para que se ponga en tabla. El diputado... la presidencia, diputada, no le ha dado el uso a la palabra, no le ha dado el uso a la palabra. No le ha dado el uso a la palabra. Señor secretario, para que le aclare el punto a la diputada Orsini, por favor. Se va a poner en la próxima sesión ordinaria en segundo lugar de la tabla. Muy bien. O en tercero si es que no se despacha, Muchas gracias. salvo que no se, salvo narcofunerales. No le he dado el uso a la palabra, diputado Orsini, por 10ª vez. Señor secretario, ¿es lo que corresponde de acuerdo a la votación? Así es, señor presidente. Muy bien. Bueno, ¿le puede explicar más en detalle el diputado Orsini que no comprendió el punto de reglamento? Diputado Orsini, no le he dado el uso a la palabra. Deje que el señor secretario le aclare el punto y después le doy la palabra por 10ª vez. Se puede tomar el acuerdo e incorporarlo a la tabla. Se puede tomar el acuerdo Presidente, para incorporarlo a la El tabla. presidente ha señalado que lo va a incorporar en la tabla. Reglamentariamente debe, porque así lo señala el reglamento, ponerlo en segundo lugar de la tabla o eventualmente tercer lugar de la tabla si es que no se despachan narcofunerales hoy día. Porque si se despachan narcofunerales hoy día, entraría en segundo lugar de la tabla de pasado mañana, el miércoles. ¿Le parece que, presidente, que acordemos efectivamente ponerlo en segundo lugar de la tabla? Porque así como vamos, Bueno, y dado y se alarga esta discusión, van a ser los mismos responsables de alargar la discusión los que no van a permitir la votación del segundo proyecto. Diputado Por tanto, Orsini, para aclararle el punto del señor secretario. Reglamento. Para aclarar el punto, lo que puede someter a votación es que el proyecto sea puesto en tabla, y eso hay unanimidad en esta comisión para que eso sea así. El orden de la tabla se determina de acuerdo a la urgencia, obviamente, y la urgencia las pone el ejecutivo que está acá enfrente de Presidente, nosotros. reglamento. Diputado Orsini. Presidente, quiero presentar una moción de censura. Secretario, quiero presentar una moción de censura en contra del presidente por la falta de disposición en 2 años, en todo su mandato, de poner en tabla un proyecto que cuenta con urgencia, por la falta de imparcialidad el presidente a la hora de poner proyectos de ley de su autoría solamente para ser votados en esta comisión. Así que quiero presentar una moción de censura Muy bien. para que se tenga en el acta. Muy bien, diputado Orsini. Le agradecemos su solicitud y se dará cuenta en la siguiente sesión. Ordinaria, muy bien. Y en la prensa también dice muy bien. Me avisa para poder dar las cuñas respectivas. Continuamos al punto siguiente. Señor secretario. de reglamento. De reglamento, por favor, diputado Araya. Presidente, usted tiene la responsabilidad y el deber de hacer valer el orden en esta comisión y por tanto le solicito que llame al orden a la diputada Orsini por su intermedio, toda vez que no corresponden ni las amenazas, ni los comentarios de más, ni cualquier situación que afecte el normal funcionamiento de esta comisión. Tiene el legítimo derecho a exigir y en eso comparto absolutamente que puede tener el derecho a exigir que se pongan sus proyectos en discusión, pero esto no se puede convertir en un conato entre un diputado y otro, no puede ser una lógica de amenazas, de interrumpir el normal funcionamiento de la sesión, etcétera. Y en ese sentido usted tiene el deber de hacer cumplir el reglamento. Entonces, no es optativo y no me parece que se deje pasar en el fondo este tipo de situaciones porque afecta el normal funcionamiento de la comisión. Muchas gracias, diputado Araya. De hecho, la diputada Orsini le hice un llamado al orden hace un rato atrás. Diputada Frías, para pasar al punto de la tabla, por favor. Sí, gracias, presidente. Mire, la verdad es que llevamos harto rato en eso comparto con, por su intermedio, presidente, con el diputado Araya, pero creo que más allá del reglamento, lo que debiéramos buscar es un clima que permita tratar esto. Si ya va a estar en el segundo punto de la tabla, presidente, ¿qué cuesta que nos comprometamos como comisión a tratarlo, efectivamente, a darle un espacio? Usted puede dividir el tiempo. De verdad que para quienes trabajamos en ámbitos de violencia contra las mujeres es un tema importante, suele no ser considerado como un tema de seguridad, tampoco para los adolescentes. Esta es una realidad que se nos está viniendo encima y yo quiero pedir más que la rigidez del reglamento, que ya está va a estar en segundo lugar en la tabla o eventualmente en tercero, si terminamos con narcofunerales, que haya una voluntad de que efectivamente en esa sesión veamos o dedique un tiempo a ver ese proyecto. Diputada Frías, yo le agradezco el tono, porque ese esperaría que fuera el tono
de la diputada que acaba de hacer una censura en mi contra, porque precisamente lo que yo pretendo es que una vez despachados los proyectos con urgencia, narcofunerales en la tarde, porque queda muy poco en narcofunerales, no, lo lleva su secretaria, pero está el señor Collado igual acá, y ley antiterrorista que estamos votando los miércoles en la mañana y en la tarde, que tiene urgencia y tiene prioridad por sobre este proyecto, yo no tengo ningún problema. Es más, creo que esta comisión ha respetado cada una de las urgencias que ha puesto el Ejecutivo desde el punto de vista de las prioridades que ha tenido en relación a los proyectos que hemos tramitado en esta comisión. Y a usted le consta que yo he puesto cada uno de los proyectos que tienen urgencia, obviamente de acuerdo a la prioridad que ellos tienen. Y en ese sentido, diputada Fríes, cuente con ello, que una vez despachado el proyecto de narcofunerales, los proyectos que tienen urgencia por parte del Ejecutivo van a ser priorizados en esta comisión y además, por lo demás, el proyecto de ley de narcofunerales, le vuelvo a repetir, queda muy pocos artículos para que ello sea así, pero obviamente que uno agradece el tono, diputada Frías, y la forma a la hora de solicitar las cosas, y por eso obviamente que eso es mucho más productivo desde el punto de vista para poder lograr acuerdos que sean que sean obviamente de acuerdo al ánimo que plantea esta comisión en relación a los proyectos que hay que despachar. Señor secretario, El director de Carabineros en este momento. ¿está presente el Sí. señor director? Sí, sí. Le damos el uso de la palabra entonces en relación al proyecto que nos toca ver. Señor presidente, muy buenas tardes y a todos los integrantes de la comisión. Me acompañan el director de Justicia de Carabineros, el general Elgueta, y el director de Investigación Criminal, el general señor Jaime Velasco. Señor presidente, respecto al proyecto que se ha presentado, la verdad que como tenemos la opinión de que, si bien es cierto, es una idea que de alguna manera contribuye a la persecución penal, tenemos algunas consideraciones respecto a que debieran considerarse algunas limitaciones frente al mismo, sobre todo lo que tiene que ver con la publicidad, ¿cierto?, respecto a los antecedentes de los prófugos. En ese sentido, señalar de que ya existe un registro que es público y están aquellas personas que de alguna manera son intervinientes en los procesos investigativos o que tienen que ver con la persecución de estas personas que son buscadas, pero sí consideramos que es relevante que en determinados procedimientos policiales donde quienes tienen a cargo las tareas o las diligencias investigativas junto al Ministerio Público lo determinen, puedan disponer la publicidad de las personas que se encuentren identificadas para de esta manera contribuir y agilizar, ¿cierto?, la captura de personas que se encuentren involucradas en algún delito y que no se encuentren ni condenadas ni que se encuentren formalizadas, sino que se encuentren en las etapas previas a dicho evento. Pero nos parece una muy buena idea. Creemos que esto contribuye de alguna manera a que la ciudadanía también se haga parte de la solución en materia de seguridad, entregando información oportuna para poder ser mucho más eficientes, ¿cierto?, y eficaces en la detención de aquellas personas que están vinculadas sobre todo, ¿cierto?, a delitos violentos, que es lo que nos interesa, dentro de la prioridad que establece el propio proyecto y considerando también, ¿cierto?, las disponibilidades de recursos con los que cuentan las instituciones encargadas de llevar a cabo dicha diligencia. Eso, señor presidente. Muchas gracias, general director. Agradecerle su presencia y su preocupación por este proyecto de ley. Dejo abierto las palabras para los diputados y diputadas. Diputado Jorge Guzmán, por favor. Muchas gracias, presidente. Saludar a la comisión, saludar al general director. Y agradecerle el informe que nos ha hecho llegar, donde el general valora justamente como institución, como carabinero, esta iniciativa, haciendo mención expresa que cree que deberíamos mejorar algunas redacciones, de las cuales nosotros sin duda que estamos disponibles a hacerlo.
pero me quedo con lo planteado respecto a que esto aporta, ayuda, y principalmente cuando tenemos en Chile más de 30.000 personas que son prófugas de la justicia, presidente, y que en muchas ocasiones siguen delinquiendo. De hecho, el caso de la sargento Olivares, que fallece después de un ataque que tiene de una persona que es prófuga de la justicia, una persona que se había fugado de una cárcel. Solamente preguntas al general director. Él planteó que ya existe un registro público. Luego dice que en definitiva la Fiscalía puede tomar iniciativa de hacer públicos los datos o información respecto de personas que son de interés de la investigación. Pero saber a qué se refiere con ese registro público que ya existe, solamente para que conste en la comisión. Eso, presidente. Gracias, diputado Guzmán. General director. Sí, señor presidente, y por su intermedio, efectivamente hay un registro en el cual existen ya, están incorporadas estas personas que resultan necesarias para las policías, ¿cierto? El Ministerio Público y los tribunales puedan acceder a los datos que den cuenta con la ubicación de estas personas para hacer cesar su condición de prófugo. Y de hecho, la institución genera 4 operativos al año a través de su departamento de búsqueda de personas y de vehículos, a través de la sección de personas, ¿cierto? En conjunto con el MIC y el personal territorial, con la finalidad de, a través de la priorización de aquellos que tienen delitos más gravosos, hacer su búsqueda, como homicidios, delitos sexuales, aquellos que son atentatorios contra los propios funcionarios públicos o delitos violentos, ¿cierto? Se hacen, y puedo contarle que solamente en lo que va de este año, el 2024, ya van 4.000 personas que han sido ubicadas y, ¿cierto?, y han sido puestas a disposición de los tribunales. Tal como lo señalara por su intermedio, señor presidente, el diputado, hay 38.107 órdenes vigentes de personas que se encuentran prófugas y en esta condición. Por lo tanto, obviamente, la priorización resulta fundamental para nuestro organismo especializado de poder contar con ello. Y en la práctica, voy a contar el caso del cruel homicidio del cabo Daniel Palma. El fiscal a cargo de la investigación, en conjunto con los organismos especializados de Carabineros, dada la inmediatez, dado que ya contaban con los antecedentes de una persona que se encontraba identificada y tenían las características, tomaron la decisión de hacer público el registro de esta persona, y rápidamente se pudo lograr la detención de ella cuando intentaba fugarse del país por el sector de los Andes, donde se realizó un control, ¿cierto? Y permitió su captura. Por lo tanto, creemos que, si bien es cierto, la publicidad debe tener sus limitaciones solamente para aquellos que son intervinientes en los procesos investigativos, porque pueden entorpecer hacerlo público, ya que puede permitir la huida. En algunos casos, cuando el fiscal y los organismos especializados o las policías lo requieran, porque creen que es necesario, dadas las características propias del delito, se pueda tomar la decisión con esa resolución. Eso, señor presidente. Muchas gracias, general director. Ronda de preguntas. Diputada Frías. Gracias, presidente. Saludar al general director. Y quisiera también tener una visión de cuáles son los posibles defectos que podría tener un proyecto de ley como este. A mí me asaltan varios, pero quisiera ver desde su perspectiva si le ve algún defecto o alguna complicación a este tipo de proyecto. Después yo creo que vamos a poder conversar más al respecto, digamos, de aquellos temas que podrían ser un poco complicados. Me refiero, por ejemplo, a temas de autotutela, me refiero, por ejemplo, a temas de percepción respecto a una fotografía, me refiero, por ejemplo, al hecho de que en este proyecto estén incorporadas las personas imputadas que están bajo el marco del principio de inocencia y que, sin embargo, aquí se las expone públicamente como si fueran personas ya condenadas, etcétera, etcétera. Gracias, presidente. Gracias. Diputada Frías, diputada Plasencia. Gracias, presidente. Saludo también por su intermedio al general director y a quienes lo acompañan, también quienes están conectados de las demás instituciones que se han citado a esta comisión. Sí, yo la verdad es que tengo algunas preguntas que tienen que ver primero con
¿Cómo el general director ve, presidente, que este proyecto conversa con el plan de persecución de prófugos y la fuerza de tarea que se creó justamente este año entre las subsecretarías de Prevención del Delito y de Justicia, en coordinación con Carabineros, Gendarmería, Ministerio Público, Policía de Investigaciones y Poder Judicial, para justamente fijar un mecanismo que permitiera priorizar y focalizar la acción institucional para detener a personas que se encuentren en calidad de prófugos? Esa es la primera pregunta. Y lo segundo es, ¿en qué contribuye a que el registro sea público para la captura de quienes se encuentren en calidad de prófugos de la justicia? Eso por lo pronto. Gracias, diputada Plasencia. Yo un par de cosas. General director, no sé si tiene conocimiento de legislación comparada en relación a que estos elementos son parte integrantes de determinados países para mejorar la persecución penal. Y lo segundo tiene que ver con aquello. ¿Usted cree que este tipo de elementos, y dio un ejemplo a propósito del homicidio del Cabo Palma, que la búsqueda se hizo más eficiente al parecer, por lo que entendí, cuando revelaron su identidad públicamente? ¿Sería más productivo para las policías el que esto fuera público, estos registros, para efectos de poder mejorar elementos de persecución penal, sobre todo teniendo en consideración que hoy día ha subido considerablemente el número de imputados desconocidos? Eso. General director, tiene uso de la palabra. Señor presidente, sí, por su intermedio, nuevamente a los integrantes de la comisión. Tal como lo señalamos en el oficio que enviamos, donde hicimos referencia, ¿cierto?, a todas aquellas limitaciones que pudiesen afectar derechamente a las personas en sus derechos y en sus garantías, también hacemos presente, ¿cierto?, de que, sin lugar a dudas, y voy a hablar de la experiencia comparada, hay otros países desarrollados como Estados Unidos, para dar un ejemplo, donde sí existe un registro como de esta naturaleza, pero es con una resolución que adopta el persecutor o el tribunal respectivo. En este caso, nosotros lo que estamos señalando es que, si bien es cierto, no puede ser público en términos generales, sí en lo particular y en lo excepcional, bajo la determinación de un fiscal, en conjunto con la policía que esté investigando, puedan determinar la necesidad de que el registro de la persona que se encuentra ya identificada, que ya se cuenta con las características o información necesaria, pueda ser publicitada para obtener rápidamente información de la ciudadanía que permita su captura. El mejor ejemplo de esto es el caso del cabo Daniel Palma, donde efectivamente la ayuda oportuna de información entregada por personas permitió detenerlo antes de que huyera del país. Eso, señor presidente. Muchas gracias, general director. La última pregunta del diputado Guzmán. No, presidente, más que una pregunta es reforzar una idea. En el punto 2.2 del informe que nos hace llegar Carabineros, señala que permitir un acceso público completo a todos los antecedentes del registro podría significar la generación de efectos no deseados. Y después agregan el punto 2.3, que en definitiva, en el caso de personas que son imputadas, lo que correspondería sería solo el nombre y la fotografía de la cédula de identidad, sin entregar toda la información que está en el registro. Por tanto, yo, presidente, quiero hacer mención de eso porque creo que podemos acceder, que podemos mejorar este texto con la propuesta que nos hace la institución de Carabineros. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Quiero agradecerle también al general director de Carabineros su exposición y por haberse dado el tiempo. Sí, señor director. Si me puede permitir, por favor, un segundo. Solamente complementar otro caso, es la detención del prófugo que se encontraba en Colombia y que fue alertado, ¿cierto?, a través de su fotografía por las diferentes policías de Sudamérica, que nos logró permitir la captura a través de la Policía Nacional de Colombia. Y segundo, presidente, quiero pedirle, si me permite, poder condenar el ataque brutal que recibieron 2 carabineros que se encontraban fiscalizando el día sábado en el sector de Providencia y fueron agredidas por comerciantes ilegales, donde una de ellas resultó con lesiones leves, pero fueron brutalmente agredidas, escupidas, insultadas, pateadas, golpeadas con combo de puño por 2 hombres, que obviamente fue socorrida por otra funcionaria que se trasladó al lugar y fueron detenidos. Ambos detenidos registraban 25 y 10 detenciones previas por diferentes delitos. Lo que me
me llama la atención profundamente son algunas señales que tienen que ver con las medidas que se dispusieron para estas personas, como fue alejarse de los carabineros y no concurrir al lugar donde fueron detenidos. Creo que las señales respecto a agredir, escupir, patear a un agente del Estado que está cumpliendo funciones de seguridad, yo creo que no puede ser lo mismo que dos personas que se agarran a combo fuera de una discoteca. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, general director. Comparto también la condena a las agresiones a carabineros. No me cabe ninguna duda que cada uno de los integrantes de esta comisión también. De hecho, la ley Naín Retamal que aprobamos en este Congreso castiga duramente a quienes lesionen a carabineros y deja la posibilidad que se queden incluso en prisión preventiva por lesiones leves. Así que esas personas lo van a pensar dos veces antes de poder lesionar a carabineros, sobre todo por las sanciones que hoy día están contempladas. Diputado Leiva. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar también al general director y a los oficiales que lo acompañan. Y dar cuenta de lo que usted plantea junto con condenar este ataque, presidente. Importante señalar que el proyecto de ley de reincidencia se hace cargo de esos dos temas. Primero, el multi-infractor, que muchas veces tiene un problema y se le aplican principios de oportunidad o salidas alternativas que se corrigen con el proyecto de ley de reincidencia. Fuimos con usted, presidente, miembros de la comisión mixta y se va a aprobar. Yo creo que eso va a ser una señal muy importante, la principal reforma que se hace a la reforma causal penal desde el año 2000, el proyecto de ley de reincidencia. Y otro aspecto que es fundamental, que daba cuenta el general director respecto de los prófugos en nuestro país. Si se pudo detener a aquellas personas en Colombia, es porque en Colombia la alerta roja de Interpol habilita para la detención. Circunstancia que no ocurre en nuestro país. Ojo, para poder detener tiene que haber una orden judicial a menos que haya flagrancia. En este caso, una alerta roja de Interpol en nuestro país no constituye un elemento para poder detener. La ley de reincidencia corrige y hace y habilita la detención a aquellos que tengan alerta roja de Interpol, lo cual en crimen transnacional es fundamental, presidente. Diputado Leiva, le agradecemos una vez más al general director la exposición y tengo entendido que ya la acompañó para que quede a disposición de los diputados y diputadas. Le agradecemos también, general director, si quieres se queda acompañándonos o lo liberamos si es que así lo estima conveniente. Vamos a pasar al segundo invitado, que es el director del Registro Civil. Identificaciones, no sé si está presente en forma remota, señor Omar Morales Márquez, que además fue director de esta región del Registro Civil. Buenas tardes, presidente. Ahí está, señor Omar. ¿Cómo está? A todas las diputadas y diputados. Lo recordamos mucho por acá. Un gusto poder verlo, estimado diputado. Gracias por la invitación de poder participar esta tarde en esta importante comisión de la Cámara. Me acompaña don Daniel Pizarro, que es el jefe de gabinete de acá de la Dirección Nacional, don Víctor Rebolledo, que es el jefe del Archivo General del Servicio, don Javier del Río, que es el jefe del subdepartamento que lleva los temas contrariedades y penales, y también don Mauricio Cornejo, que es el jefe del Departamento de Gestión Interna, junto con el equipo. Quiero, señor presidente, por su intermedio, si me autoriza poder pasar una breve presentación para mostrar cifras, que yo creo que es muy relevante para las decisiones que están tomando el día de hoy, señor presidente. No sé si me autoriza para compartir una PPT. Sí, está. ¿Quiere compartir una PPT? Está autorizado. Sí, señor presidente. Está autorizado. Gracias. Y que le haga llegar a la Secretaría también y le damos la. Viene llegando desde Alemania. Ahí está. No sé si la pueden ver, señor presidente. Se ve perfecto, señor director. Ya, rápida y sucintamente, lo que nosotros tenemos desde el 2002, recibimos el mandato de llevar el catastro de órdenes y contraórdenes de detención. Eso se mejoró el año 2012 con la dictación de la ley 20.593, que creó el Registro Nacional de Prófugos de la Justicia y que en su artículo primero estableció que el Registro Civil, el Servicio de Registro Civil y Identificación debía llevar este registro y su administración.
Nosotros en este registro se anotan las órdenes de detención vigentes, libradas por los tribunales de justicia con competencia penal, que cumplen con 6 causales, que son respecto de las personas que deben estar cumpliendo o haber cumplido alguna situación que lo lleva a este efecto. Quiero pasar a las cifras rápidamente, la siguiente. Esto es lo que tenemos, señor presidente. Hoy día tenemos 38.105 órdenes de detención pendiente, que son los prófugos de la justicia. De esos, 2.473 son graves, 31.779 son por rebeldía, 3.836 son por alimentos y 17 son por otros. En los casos graves, 1.685 son respecto de condenados que se encuentran en el caso de que no habiendo cumplido su pena privada de libertad, están prófugos. Respecto de condenados, 1.154 respecto de condenados que se fugaron mientras se encontraban cumpliendo efectivamente pena privativa de libertad. 63 respecto de imputados que se fugaron cuando estaban sujetos al régimen de prisión preventiva o a medidas cautelares, que eso es quebrantamiento de arresto domiciliario esencialmente. 357 respecto de condenados a quienes se les revocó alguna de las medidas alternativas a las penas privativas y restrictivas de libertad. 214 respecto de condenados a una pena privativa de libertad que se revocó en beneficio de la libertad condicional. O sea, 2.473 son los casos graves. 31.779, es el 80% del registro, son personas que están en rebeldía. Son las personas que, habiendo sido condenadas y que no necesariamente constituyen peligro para la sociedad, por ejemplo, están declaradas en rebeldía por no presentarse a una situación del tribunal, personas que están formalizadas y se encuentran fuera del país sin posibilidad de extradición, entre otros. No están condenadas. Ese es el tema central, por eso se dice que están en rebeldía. Y en materia de alimentos, lo sabemos, nosotros llevamos el registro de pensiones de alimentos, que ha sido muy eficiente para poder resarcir esta deuda que había respecto de quienes debían la pensión de alimentos, pero hay 3.836 personas que tienen órdenes pendientes por el tema de que no han sido halladas por parte de los tribunales de familia. Y finalmente 17 que son situaciones que establecidas básicamente por la causal no está clara, son instrucciones de los tribunales, pero sí tienen claramente la instrucción de que tienen que estar en el registro de prófugos. Respecto de los indicados, señor presidente, por intermedio de las señoras diputadas y diputados, esclarecer que desde Registro Civil nosotros entendemos que el acceso a este registro no es un registro público, está delimitado para los tribunales de justicia, para el Ministerio Público, Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile, la Dirección del Territorio Marítimo y Marina Mercante, el Servicio de Registro Civil, que obviamente es el que lo administra y lo lleva, y aquellos organismos públicos establecidos que tienen necesariamente la posibilidad de tener esta información. Entiéndase, direcciones de tránsito para la emisión de la licencia de conducir y otros organismos públicos que otorguen alguna prestación económica y que evidentemente pueden ser requerida la información a nuestro registro y por ser organismos públicos nosotros estamos en ese contexto entregando la información. Si ustedes se dan cuenta, dadas las cifras, nosotros entendemos que el registro que llevamos de hacerlo público como se plantea en el mensaje, justamente en la propuesta de ley, yo creo que no sería adecuado el de incorporar a tantas personas como por ejemplo el 80% de este catastro, porque efectivamente, además del costo que significa cambiar el sistema, porque hoy día no está contemplada la presencia de una fotografía, eso significa generar una coordinación con nuestro sistema de identificación, lo cual llevaría a generar un nuevo sistema para este catastro, y eso tiene necesariamente costos. No tenemos en este minuto dimensionado los costos equivalentes, pero debo señalar que sí requiere una implementación que es muy alta. Sí estimamos que es muy importante, nosotros estamos disponibles para colaborar y creemos que es importante también la medida de publicidad respecto de situaciones que son elementos que tienen una
un fuerte impacto en la seguridad de las personas y especialmente de quienes son delincuentes, es decir, que están ya sancionados por los tribunales con penas aflictivas normalmente o a quienes que se han fugado. De esa perspectiva, señor presidente, estamos plenamente disponibles como servicio para colaborar con los elementos señalados respecto de la preocupación, respecto del volumen de información que se quisiera hacer público y respecto de la restricción que sería necesariamente adecuada que se pudiera contemplar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, director. Le agradecería nos pudiera acompañar la presentación porque está muy interesante. Dejo abierto el uso de la palabra. Diputada Navián. Gracias, presidente. A ver, de acuerdo a lo que plantea el director del registro civil, acá hay un costo asociado a incorporar la fotografía que está en poder del registro civil, puesto que estamos hablando de las fotografías que aparecen en la cédula de identidad de las personas que están en esta situación. Sí, yo, de verdad, me llama profundamente la atención cuánto costo podría llegar a significar y me gustaría preguntarle al director a qué se refiere con este costo, dado que ustedes mismos tienen la foto, dado que ustedes mismos tienen el registro, y ¿cuán caro puede ser sumar las dos cosas? Me llama profundamente la atención el argumento que usted da, director, por su intermedio, presidente, porque la verdad es que acá lo que estamos tratando de hacer es que esto sea eficiente y para eso necesitamos que todos cooperemos, todos los servicios públicos también. Y dado que ustedes, como registro civil y identificación, tienen todos los antecedentes, porque tienen los nombres y tienen la foto, no veo dónde puede estar el costo y si le rogaría que me lo indicara a cuánto asciende este costo y a qué se refiere con este costo para, si es que efectivamente esto tiene un costo, poder hablar con el Ejecutivo para que ellos le den el patrocinio a este proyecto de ley y por lo tanto podamos tener el avance que esto requiere. Gracias, presidente. Y después, diputado Leiva. No tengo por qué, obviamente, desconfiar de lo que nos está diciendo el director del registro civil y en la medida que esto signifique costos, la verdad es que sería un proyecto inadmisible. Entonces pienso que debiéramos dilucidar esa parte primero antes de seguir adelante y ver con el Ejecutivo efectivamente cuál es la opinión que tiene respecto a esto. Sí, diputada Fría, diputado Leiva, después diputado. Muchas gracias. Voy a hablar bien breve, como le gusta a usted, presidente. Coincido con la diputada Frías, obviamente tiene un gasto, porque el desarrollo de cualquier software, funciones, organización y atribuciones tiene que requiere el patrocinio. Pero yo le quisiera pedir al Ejecutivo, y esa es la pregunta, sin interior, porque me parece que este proyecto es un buen proyecto, que hay que modificarlo, que hay que restringir, pero me parece un buen proyecto. Y si el Ejecutivo tiene voluntad de poder patrocinarlo, indicarlo eventualmente, para poder darle... Porque uno entiende además, presidente, para serle bien franco, que si discutimos la admisibilidad, independiente de que nosotros tengamos razón, vamos a votar por hay mayoría circunstancial en esta comisión distinta. Entonces es importante que ante un buen proyecto de ley, una buena idea del diputado Guzmán por su intermedio, presidente, que el Ejecutivo pudiera hacerse parte patrocinándolo, revisarlo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Le vamos a pedir la opinión al señor Collado, que lo veo también muy entusiasmado con este proyecto. Diputado Guzmán. Señor Collado. Gracias, señor presidente. Efectivamente, bueno, esta es una evaluación que no estaba dentro de los planes del Ejecutivo para ser súper transparente. El registro civil, como acaba de señalar su director, requiere de una evaluación que deberíamos hacer, o sea, debería el Ejecutivo revisar efectivamente la posibilidad de, o sea, el costo que esto tendría asociado, pero que tiene costo, efectivamente tiene un costo. Eso sí sabemos porque requeriría alguna adecuación en el registro para su actualización permanente, para que fuera distinto a lo que tenemos hoy día. Y eso tiene costo. Lo que pasa es que yo no, como Ejecutivo nosotros no teníamos este proyecto de ley dentro del track de gastos de seguridad que teníamos, entonces en ese sentido tendríamos que tomarnos el tiempo para revisar, evaluar el costo y ver si estamos en condiciones como Ejecutivo de poder patrocinarlo. Diputados, agradecemos siempre la iniciativa en materia de seguridad y por eso es que comprometemos el análisis
para ver si es que efectivamente es factible poder realizar esa evaluación, sin perjuicio de algunos temas adicionales a la evaluación económica que tiene el proyecto, que sí también nosotros teníamos alguna opinión, que ya ha sido expresada por las personas que me han precedido en el uso de la palabra. Gracias, señor Collado. Diputada Navillán, que se le va a cansar el brazo. Segunda y última intervención, presidente, me gustaría pedirle, reitero, al director del Registro Civil, dado que él ha señalado que esto tiene un costo, que afine esta cifra o más o menos nos dé una idea de cuánto podría ser este costo para que el señor Collado, en su calidad de asesor del Ministerio del Interior, pueda darnos una respuesta un poquito más clara respecto al tema, puesto que si bien esto no está dentro de las urgencias que ustedes como ministerio tenían presupuestadas, sin duda la idea de el diputado Guzmán y los demás diputados que han participado en este proyecto me parece de suma relevancia, puesto que las cifras que nos ha dado a conocer el director del Registro Civil son francamente asombrosas. Entonces me parece que dada la condición de inseguridad en que está en este país, una de las cosas fundamentales es poder efectivamente saber qué pasa con toda esta gente. Así que le pido, presidente, si por favor, por su intermedio, el director puede darnos una cifra más o menos aprox de la cantidad de plata involucrada en esto, dado que no debiera de ser tan caro, pero en fin. Ya. Diputado Guzmán, por favor. Presidente, yo creo que la presentación del director, saludarlo y agradecerle porque además es muy gráfica respecto de qué estamos hablando. O sea, hoy día tenemos 38.000 personas que son prófugas de la justicia, pero en realidad de casos graves son cerca de 2.500 personas. Por tanto, yo creo con órdenes de detención, condenados, prófugos que han escapado de la cárcel, etcétera. Por tanto, creo que eso es muy indicativo de cómo podemos nosotros direccionar este proyecto y yo creo que se agradece la información. Lo segundo tiene que ver con lo que han planteado respecto al gasto. Hoy día el registro de prófugos existe, es una plataforma que opera, es una plataforma a la cual accede los tribunales, el Ministerio Público, las policías, etcétera. Lo único que cambiaría es que ahora sería accesible al resto de la ciudadanía. Sí. Y obviamente se incorporaría una fotografía que el propio registro civil tiene. Por tanto, creo, a priori, que los costos de habilitar una plataforma de este tipo no deben ser altos. Sin perjuicio de eso, agradezco la opinión planteada por el diputado Leiva, agradezco la opinión planteada por el Ejecutivo y invito a que si existe una apreciación o algún gasto a considerar, estoy seguro que lo van a tener. De hecho, tenían varios proyectos en los cuales nosotros no hemos aprobado iniciativas de institucionalidad con costos bastante altos, que eventualmente le significarían un ahorro al Ejecutivo para poder destinarlo a esto que creo que no es tan caro. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Guzmán. Sí. Los gastos, para precisar un poco lo de la diputada Navillán, más allá de los costos, ¿en qué se radicarían? ¿En la fotografía? Porque esos son elementos que tiene el registro civil, uno entendería, por lo tanto, más que nada, ¿tendrían capital humano o hay alguna tecnología que habría que incorporar distinta para hacer esto efectivo? Porque teniendo el registro civil, contando con todas las herramientas para hacerlo, uno se imaginaría que el costo podría ser más de horas hombre que de implementar nuevos sistemas que al parecer el registro civil tendría. No sé si nos podría aclarar eso, director. Señor presidente, justamente respecto a lo planteado, hoy día el registro civil de identificación, efectivamente, como su nombre lo indica, son dos grandes sistemas. Registro civil, que es todos los temas registrales, y la identificación, que es cédula de identidad y pasaporte, que es otro gran sistema. Para poder generar una coordinación en la información que se está planteando, necesitamos hacer un desarrollo de software necesariamente, porque esto requiere una interoperación y para poder dar la celeridad a la información que se está planteando respecto a la discriminación, respecto de el tipo en este caso, adjuntar la fotografía. Esto no requiere un servicio de terceros que se denomina en la generación del software y eso tiene un costo. Como nosotros recibimos la invitación a esta sesión el viernes, no fue posible tener un estimado a este minuto, pero nuestros equipos ya están trabajando en ello y podemos hacerle llegar, por cierto, si así el Ejecutivo lo tiene bien, el de poder indicarle los costos asociados, tanto, reitero, del desarrollo de software, las prestaciones con terceros, más la adecuación que necesariamente implicaría modificar este registro que hasta el día de hoy no podría llevarse
de la forma que se está planteada en el proyecto, señor presidente. Gracias, director. Veo un dedo extendido que es de la diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Mire, yo le pediría dos cosas. En primer lugar, oficiar, si es que fuera necesario, al director del registro civil y identificación para que nos pueda hacer llegar a la brevedad, y realmente me refiero a la brevedad, no en 15 días ni en un mes, un presupuesto que se entienda oficiado, entonces, para que lo hagamos más corto, de modo tal que nos pueda hacer llegar a la brevedad, ojalá en un lapso no mayor a una semana, porque no creo que requiera más, un aproximado del costo que esto tendría, esta medida. Y en segundo lugar, presidente, no puedo dejar de decir lo que voy a decir ahora. Yo lo siento en el alma, pero tengo que decirlo. La verdad, presidente, yo creo que acá hay un tema, desgraciadamente, de voluntad de hacer las cosas bien, de eficiencia, y me parece insólita la respuesta del director del Registro Civil, porque no puede ser que manejando toda la información, usted, por su intermedio, presidente, señor director, requiera del desarrollo de un software para poder juntar la información que usted tiene. O sea, discúlpeme que le diga, presidente, pero yo no sé dónde está la noción de repente de algunos personeros públicos de lo que es el ahorro, de lo que es el avance, de lo que es el uso de la tecnología, de lo que es la proactividad. Discúlpeme, presidente, pero no puedo evitar decirlo, porque la verdad es que respuestas como esta son las que hacen que este Estado funcione a paso de oruga, porque de oruga, con suerte, y de oruga coja. Gracias, presidente. Diputada Navellán, diputado Leiva. Oiga, solo para precisar que efectivamente comentarios de esta naturaleza sí se pueden obviar, porque efectivamente lo que ha planteado el señor director por su intermedio es que para poder implementar una de esas variables sin ser un desarrollador de software, se requiere un desarrollo y un trabajo, y eso tiene asociado un costo. Lo que ha planteado el señor director da cuenta de una realidad técnica específica, y eso es lo que es. Hay que obviar ese tipo de comentarios que denostan a las instituciones públicas, en mi opinión. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leiva. Al director también por la presencia, le agradecería, y la exposición le agradecería que nos dejara el informe y pudiera también contestar el oficio que le hizo en esta comisión la diputada Navellán, y esperamos tenerlo prontamente nuevamente en esta comisión. Le damos la palabra a la prefecta inspector, señora Marisela Gárate Vergara, y después al señor Rodrigo Olnos. Primero la inspectora, prefecta inspectora, que es jefa jurídica de la Policía de Investigaciones, que está vía remota. Marisela Gárate, está presente. Muy buenas tardes, señor presidente, a todos los honorables diputados y diputadas y a los presentes también. Respecto de la propuesta como PDI y en relación principalmente a la incorporación de una frase en lo que es la utilización de la fotografía de la cédula de identidad, como institución consideramos también importante ampliar esto. ¿En qué sentido? ¿Cierto? La redacción que proponemos como institución es el nombre completo de la persona en contra de quien se ha librado la respectiva orden, las fotografías del registro civil e identificación, de la licencia de conductor o en aquellos registros que figuran en las instituciones policiales y gendarmería de Chile, ¿cierto? Y a continuación lo que ya está puesto en el proyecto. ¿Por qué razón consideramos importante considerar estos otros registros? Primero, ¿cierto? Porque en el caso de los ingresos que se realizan de los detenidos de gendarmería, queda una estadística sobre la fotografía actual del condenado, que es otra de las situaciones que quiero hacer mención como institución, y que permitiría tener, ¿cierto?, un acceso actual a la fotografía de la persona, ¿cierto?, que está realizando el ingreso. De la misma manera, en los registros que llevan tanto Carabineros de Chile, entiendo, ¿cierto?, y también la policía, cuando estas personas son puestas a disposición ya de gendarmería de acuerdo a las instrucciones del tribunal, que consideramos, ¿cierto?, pertinente, que sería importante no tan solo tener la fotografía de la cédula de identidad, sino que también de estas otras instituciones. En relación también al carácter público del registro,
consideramos también importante, en base, ¿cierto?, a la presunción de inocencia, solamente respecto al artículo 1 de la ley 20.593, considerar los puntos 3, 4, 5 y 6 que dicen relación con condenados. ¿Por qué no imputados, cierto? Porque aquí estamos afectando un principio, ¿cierto? Esta presunción de inocencia que mientras no sea condenado va a aparecer en registros públicos y posteriormente puede que sea sobreseído o absuelto. Razón por la cual, ¿cierto?, consideramos que para la institución este registro, ¿cierto?, público de la fotografía y de aquellas personas que sea necesario, ¿cierto?, considerar, sean solamente aquellos que se encuentran condenados. En este sentido, ¿cierto?, para la institución de concretarse las modificaciones y también sobre la propuesta que está realizando la Policía de Investigaciones, es un impacto altamente positivo, atendida además, ¿cierto?, la función que realiza la institución y también, ¿cierto?, para el mantenimiento de la tranquilidad pública. Cabe precisar también que sobre el carácter público del Registro Nacional de Prófugos, en lo que a condenado respecta, también, ¿cierto?, permitiría mantener las publicaciones en las páginas oficiales de la PDI, por lo cual, como se ha señalado, los ciudadanos que visiten dicho sitio tomarían pleno conocimiento del registro y también permitiría la obtención para la institución, ¿cierto?, de poder entregar información que facilitaría la captura o recaptura de los individuos que figuren en ella. Eso, señor presidente. Muchas gracias, perfecta inspectora. Dejo abierto el uso de la palabra, diputado Jorge Guzmán. Presidente, primero agradecer a la institución, a la PDI, a través de su representante. Creo que ella también da en un punto que se discutió en algún minuto en esta comisión, que tiene que ver con la actualización de la foto. Muchas veces la fotografía del carnet de identidad no está actualizada y por tanto el aporte que hace la representante de la PDI es sumamente significativo. Solo una pregunta, en el caso de que una persona que está sometida a un procedimiento penal e incumple, por ejemplo, una medida cautelar, por ejemplo, se fuga de una prisión preventiva u otra, está cometiendo otro delito que a nuestro juicio está en permanente fragancia. Por tanto, eventualmente podría ser publicado por ese hecho. Entonces, hacer la pregunta si cómo ella evalúa el caso de una persona que está imputada y que incumple o se fuga de una medida cautelar gravosa como puede ser la prisión preventiva. Muchas gracias, diputado Guzmán. Le queremos las gracias a la perfecta inspectora. Ojalá nos pudiera acompañar si es que tuviera alguna presentación para acompañar a esta comisión, y le dejamos el uso de la palabra para que le responda el diputado Guzmán. Y después el Sí, mire, efectivamente, claro, se da esta situación, pero independiente a que eso ocurra, sigue estando el principio, ¿cierto?, o la presunción de inocencia del imputado. No ha sido condenado todavía. Eso, señor presidente. Muchas gracias por la precisión y agradecerle también la presencia vía remota. Y dejamos con la palabra al abogado asesor de la División de Estudios de la Fiscalía Nacional, señor Rodrigo Hornos Cisternas. Muchas gracias, señor presidente. Junto con agradecer la invitación al Ministerio Público a esta comisión de este importante proyecto, señalar de entrada que, sin perjuicio de este proyecto de ley, el Ministerio Público considera que el registro de prófugos es una gran herramienta, ¿ya? Principalmente porque viene en sistematizar información que es de gran utilidad para quienes ejercemos labores en materia de investigación y persecución penal. En ese sentido, el Ministerio Público, tratando de promover el uso del registro de prófugos, lo ha incorporado al Banco Unificado de Datos con acuerdo del Registro Civil, y solo como un dato, desde que incorporamos el registro de prófugos al BUD, solo ese módulo tiene alrededor de 5.000 consultas semanales, ¿ya? Lo que da cuenta de la utilidad de este registro. En este sentido, como Ministerio Público, estamos contentos en toda iniciativa que vaya en pos de fortalecer y promover el uso de este registro de prófugos, porque en general entendemos que esto viene, si no, a promover la transparencia, que es algo básico en todo Estado democrático de derecho. Y a mayor abundamiento, entendemos que el registro de prófugos tendría un impacto positivo en el sentido de que elevaría el costo de comisión para los infractores al cometer nuevos ilícitos, porque se entiende que finalmente el conocimiento de su persona va a ser transversal a toda la sociedad, por lo tanto va a ser más difícil
o ya sea cometer delito, va a ser más fácil que estas personas puedan ser habidas. Y también señalar que como Ministerio Público entendemos que las audiencias son públicas, las resoluciones que surgen de la audiencia son públicas, entonces no vemos cuál es el problema en que este registro sea asimismo público, ya, sino que solo que, como lo señalé, este registro sistematiza información y facilita la operación a quienes ejercemos función en esta materia. También señalar que esto no es algo innovador, esto ya existe en otros países y obviamente existe en Estados Unidos y Europa, pero no es necesario ir tan lejos. Existe un registro de prófugos público en Argentina, en Perú, en Brasil, con información de nombre, fotografía, número de identidad y en general estos registros son accesibles para cualquier persona. En este sentido, y entendiendo lo provechoso que puede resultar este proyecto de ley, tanto para las funciones que ejercemos nosotros como Ministerio Público, cuanto para todas las instituciones que forman parte del sistema de justicia penal, solo nos gustaría hacer dos observaciones. La primera tiene que ver con el acceso a la información y dejar o analizar un poco con mayor profundidad cuáles van a ser los datos que van a estar públicos en este registro. Desde ya nosotros tenemos cierto reparo en que, por ejemplo, el nombre del juez aparezca público, ya, porque en el registro de prófugos está esa información. Lo mismo con los datos asociados a la identificación de la causa, como el RIT y el RUC, ya que estos son para nosotros datos sensibles. Y lo otro que también queremos hacer un punto con la utilización de la información, porque evidentemente hacer un registro público se va a prestar para malos usos y sobre todo para actividad o conductas que tienen un fin autotutelar, porque evidentemente, ¿qué va a hacer un privado cuando se encuentre con un prófugo? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de evitar, porque evidentemente no lo va a poder detener, porque a nuestro juicio no estaría en situación de flagrancia, y la única conducta que podría tener esta persona cuando se encuentre con un prófugo es hacer la denuncia. Entonces, en ese sentido, para no tomar esto como limitación o cortapisa, nosotros lo que creemos es que se pudieran fomentar de alguna manera la información que estas personas pudieran entregar al sistema de justicia penal, ¿ya? En otros países lo que existe es que estas personas que están en el registro de prófugos a su vez tienen mecanismos para que la gente entregue información, ya sea a la Fiscalía, al Poder Judicial, etcétera. En otros países que van un poco más allá tienen el tema de las recompensas, pero yo creo que no hay que ir muy lejos, sino que tratar de fomentar algunas formas de que las personas nos puedan entregar esa información, como por ejemplo a través de denuncia seguro, etcétera. Y para terminar, señalar que tal como lo mencionan otras personas que fueron invitadas a esta comisión, creemos que también pudiera ser objeto de análisis limitarlo a los condenados, ya precisamente porque los imputados se encuentran en otra situación procesal. Y finalmente, nosotros creemos que la regla general debiera ser la publicidad del registro de prófugos. Y solo como excepción, en algunos casos, debiera considerarse que el Ministerio Público pudiera establecer que esas personas no fueran publicadas en el registro, pero solo de manera excepcional, ¿ya? Porque como señalé, entendemos que este proyecto puede favorecer las labores que ejercemos como institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera pedir a la Secretaría que pueda encargar a la biblioteca un comparado respecto a la legislación de Latinoamérica, pero también de Europa y Estados Unidos, a propósito del registro público de prófugos. Los modelos comparados, ¿sí? Me parece bien la legislación comparada, pero a su vez si la biblioteca nos pudiera informar o emitir algún tipo de opinión respecto a la constitucionalidad de estas normas en función de que eventualmente podrían conculcar alguna de las garantías establecidas en el artículo 19 de nuestra Constitución. ¿Qué cosa? ¿Qué dijiste? ¿Pero eso la biblioteca pediste? Sí, a la biblioteca. ¿Está bien? Sí, lógico. Sí. Ya, lo incorporamos a la biblioteca, damos la palabra ya. Diputado Leal, Schalper, y después pasamos al último. Muy breve. ¿Cuándo estaríamos citados para votar en general el proyecto? Terminando la comisión le aclaramos el punto, pero necesitamos que terminen de exponer los invitados, diputado Leal. Diputado Schalper. Un poco de la mano de la información, a mí dos cosas que fíjense no me terminan de calzar. Uno, esta idea de circunscribirlo solo a los condenados, porque a mí me parece que aquellos que están incumpliendo una medida cautelar personal eventualmente están también en una situación de desacato. Por lo tanto, me gustaría ver cómo eso opera también en la legislación, a ver si lo pueden incorporar en el informe comparado que va a hacer la biblioteca. Y fíjese que me quedo dando vuelta, obviamente, yo creo que tiene razón por su intermedio la persona de la Fiscalía, pero fíjese que si usted está incumpliendo una condena y está prófugo, de alguna u otra manera usted está cometiendo un delito de manera reiterada.
Entonces yo no sé en qué minuto eso deja de ser flagrancia. Entonces, ahí fíjese que me quedó dando vuelta lo que dijo no sé, solo para que lo meditemos, porque son ese tipo de cosas que de repente por no darles una vuelta más, nos impiden algún tipo de actuación policial más agresiva, perdón, más profunda. Lo dejo como idea. Gracias, presidente. Gracias, diputado Schalper. De hecho, nosotros tenemos un proyecto que presentamos para que el escaparse de la cárcel sea un delito. Hoy día no es delito escaparse de la cárcel, por muy sorprendente que sea. Por eso no es flagrante. Por eso por eso no sería flagrancia. Si es que fuera un delito el escaparse de la cárcel, podría ser flagrancia. Así es. Triste, pero cierto. Diputado, ya, coincido. Le doy la palabra, le agradezco a la Fiscalía la exposición y le damos la palabra al abogado asesor legislativo de la Defensoría Nacional Penal Pública, señor Cristian Irarrázaval Saldívar, y el señor Leonardo Moreno Holman, que los conocemos porque han participado en muchos proyectos en este Congreso, así que son parte de la casa y les damos el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio a los diputados y diputadas presentes. No sé si nos pueden escuchar bien. ¿Primero? ¿Se escucha? ¿Sí? Vale. Bueno, primero les queremos explicar brevemente un poco lo que ya dijo el director del Registro Civil, pero llevándolo a cómo funciona esto en el día a día. O sea, ya lo expuso el director nacional del Registro Civil. La inmensa mayoría, más del 85% de las personas que están en este registro de prófugos, ¿ya?, están por la misma letra, en la letra A, o sea, por el número 1, perdón, del artículo 2 de la ley que regula el Registro Nacional de Prófugos, que son imputados que han sido declarados rebeldes por un tribunal penal. ¿Qué significa esto en la práctica? La inmensa mayoría de casos son casos en los cuales la persona no llega a una audiencia, se despacha por parte del juzgado de garantía, ¿cierto?, eventualmente el Tribunal de lo Penal, la orden de detención. La policía va a ejecutar la orden de detención, se la ha pedido carabinero, normalmente lo van a buscar primero, ¿cierto?, en la gran mayoría de los casos lo van a buscar el domicilio donde vive, el domicilio que señaló en el tribunal. Si no lo encuentran, llega el informe policial de vuelta al tribunal y el tribunal lo decreta rebelde, ¿ya? Entonces, lo primero es importante tener presente que este registro de prófugos obviamente no son en su gran mayoría personas que se han escapado de la cárcel o de un furgón que los traslada de una cárcel a un tribunal, sino que son personas que no comparecieron a una audiencia. ¿Por qué no comparecieron? Puede haber dos razones principales. O la persona no tiene interés en participar en el proceso penal, y eso es más grave, ¿cierto? O la persona muchas veces no le llegó la notificación correctamente y no llegó a la audiencia, que es una situación que nos pasa a diario y a menudo, ¿cierto?, a los defensores, que no llega la notificación donde tiene que llegar y por lo tanto la persona no llega a la audiencia y se despacha la orden de detención. Eso puede ser por delitos graves, por delitos leves, puede ser, por ejemplo, un delito de lesiones leves, un delito de maltrato habitual, un porte cierto, o consumo de cannabis. Ahora, lo importante es que si uno analiza las cifras de fugados de la cárcel, ya desde el año 2012 a 2023, según un reportaje que apareció en La Tercera, fueron 173 fugados en 9 años, y en los años 2023, por ejemplo, fueron recapturados absolutamente todos los fugados, ¿ya? Según los datos que le proporcionó Gencha al Ministerio de Justicia para este proyecto de ley, del 2019 al 2024 fueron 76 casos de fugados, también la mayoría recapturados. ¿Qué queremos decir con esto? Que nosotros coincidimos un poco con lo que dio a entender la PDI y Carabineros, de que acá hay que, primero que nada, priorizar, ¿cierto? Habría que restringir esto, si se va a intentar hacer públicos los datos de este registro, primero obviamente solamente para, nosotros estamos de acuerdo, solamente para condenados, y segundo, aquellos casos graves, o sea, la persona que se fugó de la cárcel y que es peligrosa, no para alguien que no compareció a una audiencia porque tenía 10 gramos de marihuana en el bolsillo. Eso sobre los números, digamos. Y ahora me refiero brevemente a la historia de la ley. Cuando se aprobó cuando se tramitó legislativamente esta ley el año 2012, la mayoría de los diputados que intervinieron en ese entonces, por ejemplo el diputado Arboe, en esa época pusieron énfasis en que era súper importante que el registro no fuera público, justamente también para evitar una función de advertencia, ¿cierto?, a las personas que estaban en el registro, pero al mismo tiempo se pretendía que funcionara como descarte, o sea, que uno pudiera buscar un nombre, el fiscal o la policía pudiera buscar un nombre y ver si aparecía o no, y no ver cada policía o cada fiscal, por ejemplo, todos los nombres. Y esa es la idea original para evitar mal uso, digamos, de este registro. Entonces, si ahora se va a hacer público completamente, hay un alto potencial de mal uso.
Y ahora le doy la palabra a mi compañero, si me lo permite el presidente, mi compañero Leonardo Moreno, para que siga brevemente con la exposición de la Defensoría. Muy breve, señor presidente. Por solo favor. unos minutos. A ver, un par de cuestiones que nos parece relevante que los integrantes de la comisión consideren. En primer lugar, los objetivos del proyecto versus la regulación que se hace del proyecto. En los objetivos del proyecto, en varios puntos de los antecedentes de hecho, me refiero al punto 6, al punto 9, se habla que su objetivo es de facilitar, ¿verdad?, la aprehensión de las personas condenadas, ¿verdad? Y en circunstancias que luego la regla legal que se propone, lo que habla es de situaciones que incorporan a los condenados, pero también se refieren a personas que tienen el carácter de imputados, es decir, aquellos que están rebeldes. Y fundamentalmente me refiero a las personas que están en prisión preventiva y la incumplen, o a personas que están en arresto domiciliario y lo incumplen. Estas dos personas son personas imputadas, no condenadas, por supuesto amparados por la regla de trato de la presunción de inocencia, y por lo tanto parece que no existe el mismo fundamento respecto de ellos para poder proceder a su privación de libertad o a su captura. Segundo, a mí me parece que ustedes están mirando esto desde una sola perspectiva. Quisiera que prestaran atención a esto que estoy planteando, porque efectivamente una cosa es la situación jurídica buscada, que probablemente, como aquí se ha señalado, es que las personas que encuentren a alguien que obedece a estas características lo denuncien. Pero yo quiero plantearles cuál es la probable situación de hecho, que es situaciones de autotutela o situaciones de detenciones irregulares fundadas en errónea identificación. Es decir, aquí se pareciera que lo razonable es que una persona que conoce de una persona que aparece en nuestra fotografía lo denunciara. Pero en una situación de hecho, pensemos ustedes que alguien de ustedes ve a alguien caminando que obedece a una de estas fotografías. Probablemente la tentación no es ir a hacer una denuncia a Carabineros, es detenerlo directamente. Y ahí entramos con un problema de quiénes están facultados para detener conforme a nuestro ordenamiento jurídico. Y esas son las autoridades públicas, los funcionarios de la policía, y no los particulares realizar este tipo de detención. Y es por eso que en el derecho comparado, a mí me parece que también es importante señalar dos cosas. Primero, hay un tema de proporcionalidad evidente. Es decir, estas situaciones de registro en otros países existen respecto de delitos graves, particularmente delitos sexuales. No son una regla general porque está implícita una lógica de proporcionalidad. Y nos parece, por otro lado, que la incorporación de una fotografía o varias fotografías puede ser muy útil para la práctica de la actividad policial, de nuevo de la autoridad pública, pero no vemos cómo eso pueda facilitar o beneficiar el que particulares, es decir, ciudadanos comunes y corrientes, realicen esta actividad. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a la Defensoría. Necesito acuerdo para extender la comisión 5 minutos más. ¿No hay acuerdo? No hay acuerdo. Y agradecerle a la Defensoría su exposición, por favor le pediría que nos pudiera acompañar si tiene algún documento respecto a lo que acaban de exponer, porque nos serviría mucho para la tramitación en particular. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.